Seguimos en duro. Y se abre el debate entonces por el rol de la comunidad internacional, que el enérgico repudio, que va a ser este, el otro, y las posibles respuestas. Se junta, de hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las próximas horas, pero ya lo saludo a Leandro Morgenfeld, que por suerte está acá, a la Liga Internacional, para ayudarnos a entender un poquito mejor qué es lo que está pasando, porque además hemos charlado ya en oportunidades anteriores respecto de Estados Unidos y Venezuela, con, bueno, ahora ya iba a decir este desenlace, pero creo que quedan varios capítulos más. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que ustedes, bueno, lo vienen debatiendo hace un buen rato hoy. Hay una violación total y flagrante del derecho internacional, de todas las normas. Esto es gravísimo. En el caso de América Latina, hace 37 años que no tenemos una ruptura del orden regional, desde la invasión de Estados Unidos a Panamá, 1989. Casualmente, invadir un país que sigue siendo estratégico porque tiene el canal bioceánico, para apresar, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, a Noriega, que era un ex aliado de Estados Unidos, que incluso fue informante de la DEA, lo apresan con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, la misma que el mismo cargo, uno de los cargos que le imputan a Maduro. Cuando hace pocas semanas el mismo presidente Trump le indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, juzgado en Estados Unidos, no hace 20 años, en el 2024, por el tráfico de varios cientos de kilos de... 45 años de cárcel. Un año después lo indultó. Entonces, ¿qué dicen todos los representantes de la oposición en Estados Unidos? Bueno, es una hipocresía total. Mucho no te importa, si acabas de indultar a un narco. Y el propio Trump, ustedes lo discutieron en toda la primera hora, lo dijo ayer. ¿Viste? Con Trump no es muy complicado saber cuáles son las razones, porque dijo ayer, nosotros sacamos a Maduro y ahora vamos a gobernar nosotros, no nos importa quién ganó las elecciones, no nos importa los derechos humanos, no nos importa el sistema, digamos, institucional en Venezuela, vamos a gobernar nosotros, dijo Marco Rubio y en el otro que está acá a mi lado, el secretario de Guerra, hasta que se garantice que las empresas norteamericanas Corina Machado no, Corina Machado tampoco. Descartado, exactamente, no nos sirve, nadie la quiere, nadie la respeta, ¿no? O sea, nos sirvió para agradar al gobierno de Maduro, ahora no nos sirve más, nosotros vamos por el petróleo. ¿Sí? Eso es lo que dijo ayer el propio Trump. ¿Por qué esto es grave? ¿Sí? Porque viola todo el sistema internacional. O sea, permite que, por ejemplo, tomemos el caso de Argentina. El día de mañana Milei hace algo que no le gusta al gobierno de Trump y Trump dice, che, la ley esta de inocencia fiscal lo que permite, cosa que objetivamente lo puede hacer, es que se lave más dinero y entonces funciona el narcotráfico. Más dinero del narcotráfico. Exacto, pongo 2 helicópteros, los saco a Milei, ¿no? Pongamos este ejemplo que parece muy antojadizo y lo condeno en mi país. Justamente Estados Unidos, que no participa de la Corte Penal Internacional, o sea, no acepta que haya un sistema de justicia global, se arroga el derecho de ser un poco el juez y el gendarme del mundo entero. Eso es uno. 2, dijiste vos. Ayer fue la conferencia de prensa al mediodía, la vimos todos, ¿sí? Se transmitió en todo el mundo. Ataque quirúrgico, fue genial el ataque, podría haber salido mal, lo apresamos a Maduro, lo vamos a juzgar, todo el circo de Hollywood que ustedes describían en la primera hora, ahora gobernamos nosotros. Bueno, momentito. Las autoridades y el control hoy del territorio de Venezuela lo sigue teniendo el resto del gobierno chavista. Y ahí se abren un montón de interrogantes, algunos que no los podemos dilucidar. Hay muchas hipótesis tiradas sobre la mesa, ¿sí? En realidad se entregó Maduro, en realidad lo entregaron a Maduro desde el propio gobierno bolivariano. Bueno, muchas de estas cosas hay que ser muy cautos porque son operaciones psicológicas. Se dijo, Delcy Rodríguez está en Moscú, no, estaba en Caracas. Se dijo, el propio Trump dijo, no, está negociando con Marco Rubio acá cómo va a hacer la transición y tiene que hacer lo que nosotros decimos. Bueno, ella hizo una conferencia de prensa dijo... con todo el gobierno, con las Fuerzas Armadas, que dijo, el único presidente legítimo es Maduro y yo voy a asumir, en tanto lo que establece la Constitución de Venezuela, y ayer, digamos, asumió como presidenta interina y por lo tanto nosotros mantenemos la unidad. Lo que quiere hacer Trump es quebrar a las Fuerzas Armadas de Venezuela, que es el objetivo estratégico hace muchísimos años. Hoy a Marco Rubio ya voy, pero hoy a Marco Rubio le preguntan justamente y le dicen, che, pero Delcy Rodríguez dijo todo lo contrario a lo que ustedes dijeron ayer. Dijo, hay que prestar más atención a lo que haga ahora Delcy Rodríguez dentro del gobierno y no a lo que digan. Por eso yo digo, es un proceso, perdóname, es un proceso que está en desarrollo. Y hay unas presiones enormes. El propio Trump dijo ayer en 2 oportunidades, ¿sí? Si no hace Delcy Rodríguez lo que tiene que hacer, le espera un destino peor que al de Maduro. Claro. Sí, perdón. En ese sentido, hoy leí a un analista en el Washington Post que quería ver qué opinabas. Dice, lo que él planteaba es, a Maduro ahora le conviene que siga Delcy Rodríguez hasta que él pueda acomodar
las cuestiones que Estados Unidos tiene que acomodar para recuperar su, entre comillas, dominio o soberanía de los recursos petrolíferos de Venezuela. Les sirve tener a Delcy Rodríguez para después, pasar a una siguiente fase que puede ser llamar a elecciones o poner el candidato que ellos quieran, ¿no? Digo, ¿te parece? Yo digo, si analizo a los ojos de la historia, me parece que ese es un camino bastante factible, ¿no? Una especie de operación Cóndor del siglo XXI. ¿A vos te parece factible ese camino también? A ver, primero es en desarrollo y no sabemos cómo va a terminar la película. Les doy un antecedente bastante cercano de Venezuela, que obviamente es un contexto distinto, pero sirve para pensar esto. Año 2002, en abril, se hizo un golpe de Estado, en principio exitoso, contra Hugo Chávez. Lo sacaron también en helicóptero, no lo llevaron a Estados Unidos, lo llevaron a una isla de Venezuela. Dijeron, Chávez renunció. Sí. Coparon todos los medios de comunicación en Venezuela, incluso la televisión pública. Dijeron total calma. Un presidente que era un empresario, Pedro Carmona, se hizo juramentar en el Palacio de Miraflores. Bush lo reconoció en 24 horas, cosa que no ocurrió ni con la dictadura de Onganía acá, que tardaron un mes. Lo reconocieron en 24 horas. Aznar también. Total normalidad. Bueno, resulta que hubo 1 millón de personas que se movilizaron en Caracas, rodearon el Palacio de Miraflores. Las Fuerzas Armadas, la enorme mayoría, se mantuvo leal al gobierno depuesto. El vicepresidente lo sacaron en el baúl de un auto para que no lo mataran o para que no lo pusieran preso, y era quien asume al día siguiente como presidente real cuando recuperan el Palacio de Miraflores. Y en 48 horas, no digo que vaya a pasar esto, pero Hugo Chávez es liberado ante una multitud y reasume la presidencia constitucional y gobierna hasta el 2003. Esa dictadura la apoyó, de hecho, María Corina Machado. Exactamente. Entonces, ese proceso, ¿qué quiero decir con esto? Acá, perdóname una cosa, acá depende de cómo se relacionen, cómo se desarrollen el proceso político y social al interior de Venezuela, al interior de Estados Unidos, que Trump está teniendo resistencias enormes, una marcha gigantesca en Nueva York contra el golpe de Estado. Totalmente. El intendente que acaba de asumir hace 3 días y medio, que es Zohran Mamdani, que justamente es el jefe de gobierno de la ciudad más grande y más rica de Estados Unidos, que es Nueva York, que es donde está preso ahora ilegalmente Nicolás Maduro, condenó ayer explícitamente esta acción ilegal de Estados Unidos, violando la soberanía de otros países, autoadjudicándose la potestad de secuestrar, en este caso un presidente, para juzgarlo a él, es decir, viola todas las normas internacionales. Pero hay resistencias en todo el mundo. Mañana en la Argentina está convocada una movilización que va a ser muy importante a las 5 de la tarde frente a la Embajada de Estados Unidos, donde partidos políticos, ¿sí? Muchos, el más importante, el Partido Justicialista, pero muchos otros más, la izquierda, el Frente Patria Grande y muchos otros, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, como está pasando en casi todas las capitales europeas, en Estados Unidos y en toda América Latina, van a repudiar esto. Y acá creo que hay que dejar en segundo o tercer lugar la discusión de si nos gusta más o menos el gobierno de Nicolás Maduro. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Justamente ayer fue 3 de enero, que es el aniversario de la ocupación del Reino Unido de nuestras Islas Malvinas en 1833. Nosotros somos historiadores, entonces la historia a veces sirve para iluminar, aunque en contexto distinto, ciertos procesos. Cuando en abril de 1982 recuperamos las Islas Malvinas, empezó un proceso de negociación y teníamos a la peor dictadura en la Argentina, en ese momento encabezada por Galtieri. Un mes después, sabemos que la mediación de Reagan no fue una mediación y Thatcher decide atacar a la Argentina. ¿Y qué hicieron todo el resto de los pueblos, o buena parte del resto de los pueblos latinoamericanos? Solidarizarse con la Argentina, que estaba sufriendo una agresión imperialista en una lucha de descolonización. Entonces lo que hoy hay es una agresión imperialista, como no hubo desde 1989, contra un país latinoamericano que no va a terminar, si es exitosa, ¿sí?, solamente con la posibilidad de que Venezuela defina su destino, que es lo que tiene que ocurrir. Y esto no importa porque hay gente que apoya al chavismo y hay gente que es antichavista, sobre todo los que están en el exilio y los que están acá, y se movilizaron ayer con apoyo del PRO y con apoyo de Milei para escenificar algo como un hecho consumado, cosa que no está consumado, ¿sí? Pero esa agresión, decíamos, que podría terminar con el futuro de Venezuela como un país autónomo, después va a ir por el resto de los países. Y no es una abstracción. Ayer mismo, Trump, en la entrevista con Fox News y en la conferencia de prensa, dijo, ahora vamos a ir por Petro, lo dijo explícitamente varias veces. Por México, dijo México, una presidenta que acaba de ser electa hace un año, que tiene casi el 90% de aprobación, Claudia Sheinbaum, él dijo, no gobierna ella, gobiernan los carteles de droga y esto no puede seguir así. Y lo hizo con Cuba. Una sola cosa, a Irán también, que es lo que desde hace un mes vienen diciendo con respecto a Groenlandia. Es más, el gobernador de Groenlandia se paró frente a las cámaras y publicó en su Instagram diciendo que era una tropelía, que en realidad los que iban a decidir si iban a seguir siendo parte del reino o parte de los Estados Unidos era la población. Claro. Y ayer
la mujer del subsecretario de Estados Unidos publicó a Groenlandia con una bandera y Sí. decía Sí. Sun. Sí. Digo, es un Pronto. ataque de locura el que tienen encima. Sí, es la esposa del vicejefe de gabinete, publica el mapa de Groenlandia con la bandera de Estados Unidos y dice, Acá ahora está. vamos por Ahí va. Groenlandia. Ahí está, es una Ahí está, locura. ahí le estamos viendo. Es una locura esto. ¿Por qué digo esto? Ustedes decían hace un rato, ¿no? Hace un mes exactamente, el 4 de diciembre, Trump publica la Estrategia de Seguridad Nacional. Sí. Esto es muy importante, porque nosotros hace varios meses venimos diciendo, yo acá, este libro lo publiqué, mira, este de libre descarga. Son 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? Que Claro. cumplimos hace 2 años. Y uno puede leer toda la historia de la relación entre Estados Unidos y América Latina con el prisma de la doctrina Monroe, que dice América para los norteamericanos. O sea, todo este Como decía continente, el hemisferio occidental, Allende. es No, nuestro. es nuestro. Los recursos Sí. naturales son nuestros. Obama en un momento dijo, che, esa doctrina es anacrónica, Sí, claro. genera mucha- la dejamos de lado. Trump la reivindicó y yo todo el año hablé del colorario Trump de la doctrina Monroe y ahora en la Estrategia de Seguridad Nacional la ponen La ellos y ponen. la Sí, llaman así. Sí, sí, sí. Y dicen todo el continente americano, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, por eso la base que le prometió Milei en Ushuaia es estratégica porque controla el otro canal interoceánico, Beagle, canal de Panamá para nosotros, Canadá Estado 51, Groenlandia se la vamos a sacar a los Pero bueno, dinamarqueses, yo pregunto- México lo vamos a, Golfo podemos de desplazar al América. gobierno, bueno, Colombia y Pero Venezuela queremos que vuelvan a ser países nuestros. En o el peones marco del nuestros. mundo que estamos viviendo, donde Rusia y China tienen intereses particulares, y no es algo tan sencillo ocuparse de toda Latinoamérica, decir esto es mío, esto es mío, esto es mío, voy acá, juego algo, salgo, entro, es el patio de atrás. Digo, esto puede generar un conflicto muchísimo mayor a nivel internacional, y me parece que esa es la prevención que están tirando todos los políticos norteamericanos, porque se la ven venir, porque si yo puedo invadir cualquier territorio, ¿por qué no pueden venir a invadirme a mí? Exacto. Hasta Marine Le Pen, Bueno. que es una aliada ideológica o cercana ideológica, ayer dijo, Estamos che, si todos dejamos festejando que a Marine Estados Le Pen. Unidos haga esto, Increíble. puede hacer Están todos cualquier likeando a Marine Le Pen. Todos fan de Marine Le Pen. No, no es Sí, fan de pero, Marine a Le ver, Pen. Es la verdad. Está diciendo algo feudal que es clave, que es, hay que mirar qué pasa en el mundo. Porque acá miramos lo que dice Milei, 4 canales de televisión y parece que Trump hace una conferencia de prensa y tiene el apoyo internacional. Los países del grupo BRICS, que son más importantes económica y políticamente hoy que el G7, Brasil, Rusia, Bueno, China, Irán, todos salieron a condenar. En América Latina, 3 de las 4 economías más importantes, que son México, Brasil, Colombia, sumado a Chile, sumado a Uruguay, sumado a España, salieron a condenar hoy explícitamente esta agresión imperial. Cuba, Honduras, Guatemala, ¿sí? Hoy hubo una reunión de la CELAC, Milei y otros bloquearon una declaración unánime que sería clave y que en otros momentos de la historia reciente ayudó a solucionar problemas como estos. Bueno, 23 de los Bien. 33 países estaban de acuerdo en condenar esto. Sí. O sea, También- Trump no tiene apoyo internacional, sino que tiene Sí. resistencia internacional. claro. Lo tenemos a Trump justamente hablando de Petro, ¿verdad? El caso Colombia, vamos a empezar a repasar los que siguen, según Donald Trump, a partir de algunas preguntas que le hicieron. En este caso, por Gustavo Petro y Colombia. A ver. Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, he said he's got to watch his ass. And today, he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So, just what your message is Well, about he that. has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. Bueno, ahí estaba. Creo que Petro también contestó, ¿no? Dijo algo así como, no estoy Sí, preocupado. también se le va a cuesta quedar callado contestar. Petro. Además, sí, encima. totalmente. cuesta, sí. le cuesta. No se le iba a perder Petro. Pero bueno, Está lo que verdad. marcábamos, México, Colombia, Groenlandia también. Oye, Y Brasil. Irán también. A Irán le dijo ahora que también hay distintas protestas que se están llevando a cabo por una devaluación de la moneda ya. Bueno, dijo, cuando ellos nos pidan, nosotros intervenimos, estamos listos. O sea, está con una patita en cada lugar del mundo. Pensemos que se autocandidateaba para el premio Nobel, Infantino Sí, le acaba de dar el sí. premio de ese circo. En su primer año, todavía no cumplió un año, es el 20 de enero, Trump bombardeó en forma directa, no a través de aliados, como el caso de Israel, en forma directa bombardeó 7 países. Claro. O sea, Venezuela es el 7º país que bombardea Y ninguna- en su primer año de Y él gobierno. habla de 8 resoluciones de conflictos bélicos. Tony. Por favor. Un comentario y una pregunta. El comentario Dale. es, vos hablaste de cuando a Chávez se lo llevaron en el helicóptero, que salió 1 millón de personas en Venezuela a defenderlo. En estos días no vimos ni 1000 saliendo a defender a Maduro. Digo porque hay que poner en perspectiva la situación internacional y todo esto, pero también los millones y millones de venezolanos que están sufriendo y mucho, ¿no? Eso me parece que no se escuchó demasiado. Pero yendo a la pregunta concreta, ¿vos creés que hubiera sido posible lo que pasó, el operativo esto de resolución inmediata o algo así, ¿no? ¿Qué se llama? Sin una complicidad
interna de por lo menos parte del entorno de Maduro? Son buenas las dos preguntas. Sobre la primera, digo, es un tema largo para discutir, pero para hacerla corta. Primero, no fueron 1000, hoy hubo movilizaciones importantes en distintas ciudades de Venezuela y es un hecho a destacar. Por supuesto que es un contexto muy distinto y el apoyo del chavismo no es el que tenía Chávez hace 15, 20 años. Maduro no es En eso, Chávez. por supuesto que No, claro. acuerdo. Pero digo esto, hay un documental muy lindo que lo pueden ver en YouTube que se llama La Revolución no será televisada o transmitida, que era un equipo anglosajón que estaba haciendo un documental hace 6 meses en la Venezuela del 2002 cuando fue el golpe. Y estaban adentro del Palacio de Miraflores y es muy lindo, muy interesante porque ves un golpe filmado en vivo desde adentro. Y yo me acuerdo que, más o menos, bueno, tengo la edad de algunos de ustedes, que lo seguimos durante 48 horas sin dormir, ese proceso, un poco como lo que está pasando ahora, y las primeras 24 horas parecía que no había ninguna posibilidad de revertir el golpe, y ese golpe se revirtió. Entonces, todavía creo, está bien la pregunta, pero es muy temprano para poder medir cuál es la reacción real que hay en Venezuela interiormente frente a esta agresión. Segundo, no fue tan quirúrgico porque se habla más de 40 muertos que 80. hubo 80, hubo bombardeos muy importantes que se suman a los más de 100 muertos en ataques extrajudiciales e ilegales contra más de 30 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. O sea, ya se estarían cargando, si sumamos, casi 200 muertos en forma absolutamente ilegal. Segunda pregunta que es interesante, hay muchísima especulación, ¿no? Decíamos sobre si hay una traición, sobre si hay una negociación del propio Nicolás Maduro, que por qué no está en Guantánamo, que está en Nueva York, que si Delcy Rodríguez y su hermano lo habrían traicionado o no traicionado. Valen esas especulaciones, pero yo sería cauto en el sentido de lo que decíamos antes. Hay muchísima guerra psicológica. El objetivo, decíamos hace muchos meses, incluso con asesinatos, incluso cuando el propio Trump dio a conocer que había habilitado a la CIA para hacer un magnicidio o para hacer un secuestro, como terminó haciendo, del presidente Maduro, para quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas y de la cúpula chavista. Bueno, hasta el día de hoy eso no se dio, entonces están bien esas especulaciones, incluso las hace mucha gente cercana al espacio del chavismo, que tiene muchísimas diferencias, como todo movimiento popular, pero es un elemento que hay que tenerlo en cuenta y que todavía creo que no se puede dar una respuesta cierta en relación con eso. Lo cierto es que Estados Unidos no está gobernando hoy Venezuela, no controla el territorio, no concretó una invasión militar por tierra. ¿Y por qué? El 70% de los norteamericanos, incluida buena parte de la base de apoyo MAGA a Trump, está en contra de una invasión militar. Trump ayer se cuidó muchísimo de no usar la palabra cambio de régimen. ¿Por qué? Porque es lo que él acusaba a la élite globalista anterior. Nos metieron en guerras que hicieron desastre. El caso de Irak, el caso de Afganistán, sí, Libia como terminó, todo Medio Oriente, y saben que si entran en Venezuela, Venezuela no es como invadir Panamá en 1989. Exacto. Es un ejército que está muy bien Preparado, cohesionado, sí, claro. tiene aliados internacionales muy importantes, es un territorio complejísimo, está muy cerca de Colombia, donde todavía hay grupos armados operando, ¿sí? Paramilitares y fracciones de la guerrilla que no se ¿Cómo? subieron al Ya. acuerdo de paz. Es decir, sería complejísimo una guerra civil. Y si empieza esto, ojo, porque puede ser el fin de Marco Rubio y el propio fin de Donald Trump. Y ahí hay otra interna también, porque ayer apareció Marco Rubio como el gran hombre fuerte junto a Donald Trump. Y no Vance. apareció J.D. Vance, que es el vicepresidente, que son los dos posibles sucesores si Trump no viola la Constitución y va La por un interna tercer está mandato. picante. Sí, Colo. Pensaba un poco en lo que estás desarrollando y analizando, algo central también, ¿no? Estados Unidos necesita recuperar, fortalecer el dólar. ¿Y qué está pasando? Los BRICS, vos lo señalaste, digamos, la moneda china está teniendo un peso muy importante. El petróleo venezolano, que el 80% se lo exportaba a China, tenía esa moneda como la moneda central. Lo que hace también Estados Unidos es recuperar al dólar. El patrón oro-dólar que se cayó, se eliminó en la década del 70, bueno, y que está en declive por la hegemonía de China. Y digo, como todo tiene términos económicos, ¿no? La disputa es por el petróleo y por la moneda, que el dólar vuelva a ser la moneda transaccional de referencia. Absolutamente. Eso quería saber, ¿qué hoy opinabas? China es primero o segundo socio comercial de todos los países de América Latina y el Caribe. Es un prestamista clave, de hecho, Es el buena parte de acreedor nuestras principal. reservas, incluso con gobiernos de todo color político. ¿Sí? Es un inversor clave en temas estratégicos y Estados Unidos, con este corolario Trump de la doctrina Monroe, tiene mucho más palos que zanahoria. O sea, esto es una advertencia a todos los gobiernos, incluido y principalmente el gobierno de Brasil, el gobierno de Lula, de o se alinean con nosotros o van a terminar como el gobierno de Venezuela. Y el tema de desdolarización,
Ya lo dijo explícitamente varias veces Trump. El país que quiera avanzar hacia la desdolarización, no vamos a dejar que exporte a Estados Unidos. Escúchame, te hago una pregunta. Ayer estaba la idea esta, bueno, de América para los americanos, la doctrina Monroe, todo el territorio, incluido Groenlandia, Alaska. Digo, ¿hay realmente una perspectiva en la cabeza de Donald Trump de trazar una línea y dejar, porque ayer inclusive creo que era Meloni, Giorgia Meloni decía que Donald Trump le estaba dando la espalda a Europa y a los países europeos y sus problemas? ¿Hay realmente una idea de Donald Trump de cortar un sesgo, hacer un sesgo con toda Latinoamérica, con América por un lado y dejar que China se haga cargo de Taiwán y de Rusia se haga cargo de Ucrania, como se decía en el día de ayer? Sí a la primera parte, no a la última, y es interesante esto. Nosotros en nuestro último libro, Nuestra América, Estados Unidos y China, que es un libro colectivo que coordinamos con un colega, Gabriel Merino, que lo pueden descargar gratis, analizamos la situación de América Latina en este marco de disputa geopolítica. ¿Qué está diciendo Trump? Y lo puso explícitamente hace un mes en la Estrategia de Seguridad Nacional, algo que veníamos diciendo. Estados Unidos ya no puede seguir siendo el mandamás del mundo, no puede seguir siendo el hegemón indiscutido a nivel global, porque perdió ese sitio que consiguió cuando terminó la Guerra Fría. Eso nosotros lo veníamos diciendo, el declive relativo de Estados Unidos. El propio Trump, Make America Great Again, terminar con el proceso de declive de Estados Unidos, lo dijo el día que asumió, el 20 de enero del 2025, es lo que quiere evitar. ¿Qué dicen en esa estrategia? Nosotros ya no podemos gobernar todo el mundo, hay 5 grandes áreas de influencia, el hemisferio occidental, que es América, es nuestro área, y de ahí vamos a sacar a las patadas a China, a Rusia y a cualquier otro. Pero ojo, nosotros no tenemos que decir, bueno, está bien, hay un acuerdo, hay un arreglo. Ayer lo escuchaba Malamud, incluso en este canal, Andrés Malamud, un analista internacional, muy respetado, pero no acuerdo con lo que dijo. Lo voy a explicar que es, bueno, en realidad en el fondo, como ni Rusia ni China reaccionaron frente a esta agresión, o sea, Rusia no movilizó un portaaviones para frenar el ataque militar contra Venezuela. China tampoco, digamos, se paró de mano para frenar a Estados Unidos. En realidad hay un acuerdo de reparto del mundo. Vos quedate con Ucrania, vos quedate con Taiwán, yo me quedo con Venezuela y nuestro patio trasero, que es el continente. ¿Eso es lo que pretende Estados Unidos? Correcto. ¿Eso es lo que ocurrió con Rusia y China? No. Aparte China no se maneja así. China piensa en mucho más lento y en muchísimo más además de una estrategia a largo plazo y una estrategia no militar e intervencionista. Totalmente. Es lo que vos dijiste. Lo que está en discusión es el proceso de ir hacia un mundo más multipolar, un proceso de desdolarización. Hoy solo China, no todos los BRICS, solo China tiene un PBI industrial que es más que la suma que Estados Unidos, Alemania y Japón, que eran las 3 potencias industriales hasta hace 10 años, no más. Entonces, nosotros no nos tenemos que comer la curva de decir, bueno, hay un acuerdo entre estos 3 grandes, a nosotros, bueno, nos toca estar en el patio trasero y nos toca a Milei en una política de subordinación neocolonial con Estados Unidos. Bueno, pero América Latina puede ser una voz más en un polo emergente, en ese mundo más multipolar que está surgiendo, y esa es la estrategia de Lula. Por eso hinchó en el 2023 para que Argentina sea un país más en el grupo BRICS más. Claro. Pero se quedó bien solo. Y se bajó. Lula. Sí, Diana. Que se quedó bien solo Lula ahora con esa estrategia. Se quedó bastante solo, pero hoy hubo un comunicado, ya lo dijimos, con el gobierno de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de España. Es decir, está el grupo BRICS interviniendo. Por supuesto que no tiene el peso que tenía o el consenso que tenía hace 3 o 4 años cuando el mapa era otro. Brasil perdió todo el liderazgo en América Latina. Y esa disputa no está todavía resuelta ni ni siquiera con esta acción que hizo Trump. Lula perdió todo liderazgo en América Latina. Tony. Todo liderazgo. ¿Por Con qué? esto que pasó estos días demostró que ni siquiera tuvo influencia sobre Maduro para negociar una salida democrática más razonable en Venezuela. Te lo voy a contestar. Qué tupé, así. Antonio. Lula hace un año supuestamente estaba tambaleando. Trump dijo, te voy a poner 50% de aranceles porque la Corte Suprema de tu país osó juzgar a Bolsonaro, que fue mi gran aliado. Lula sostuvo esa decisión soberana de la Corte ¿Pero Suprema. qué tiene que ver eso con lo que yo te estoy diciendo? Logró con eso subir en las encuestas. Este año hay elecciones en Brasil, es la gran elección que va a definir el futuro de América del Sur. Pero yo te estoy hablando como referente regional, no existe. Cosa que es fácil decir eso en este momento, Tony. Es muy fácil porque efectivamente hoy la hegemonía política es otra. El tinte ideológico general es otro. Y a nosotros nos está pasando esto con el peor líder posible, porque no estamos hablando lo suficiente realmente de la mamarrachada, no, de verdad. El comunicado repasemos las reacciones internacionales, no solamente la obviedad a esta altura de Marine Le Pen, que está ultra citada y por supuesto es en este sentido, en este punto ejemplar.
realmente como jefe de Estado, una vez más, Javier Milei nos recuerda que es Lorna ante Susana Jiménez. Digo, al lado de Trump, con todo lo que la quiero a Lorna. Que la quiero muchísimo, pero de verdad que la quiero un montón. Pero realmente es el vocal suplente de una comisión directiva que preside Donald Trump. El país, Argentina hoy está presidido por Trump. Bueno, digo, Franco, realmente, un punto a tu favor. claro. El comunicado de la oficina del presidente de la Argentina de ayer va a quedar en los anales de la posición más bochornosa en toda la historia. Claro. O sea, Trump, mira, Milei a quién ¿En qué se reivindica. diferenció de A Roca. Giorgia? ¿En qué se Te voy a decir diferenció de esto, Milei Giorgia a quién Meloni? reivindica como un presidente? A Roca. A Roca. Bueno, A ¿quién Menem. era el canciller del segundo gobierno de Roca en 1902 cuando Venezuela fue agredida militarmente por Alemania y otras potencias europeas? No lo sé. Drago. Ok. Y Drago se hizo famoso por la doctrina de alcance internacional, El sifón, que después aceptada, que es el uso de la fuerza. No puede utilizarlo en ningún país para cobrar una deuda. Hay principios, por ejemplo, el de no intervención que se aprobó en el sistema interamericano de El 1933, derecho internacional, sí. que son principios claves que se violaron. Y el gobierno argentino sacó un comunicado que fue lo más vergonzoso, creo, en la historia de nuestra diplomacia, apoyando un golpe de Estado, una agresión imperial y el secuestro de un presidente que, insisto, te guste o puedas pensar que es el peor presidente de la historia de Venezuela, Es no un es lo que tirano. está acá en juego. Es un país que dice: con aviones, con helicópteros voy a entrar en En otro 1945 país y sin no ninguna hubieses condenado a Hitler, evidentemente. Y Es sí, otra es lo cosa. mismo. Otra vez. Por favor. Otra vez Hitler. ¿Cómo lo condenaste hoy? Torturados, ¿Cómo lo apedreados, condenaste hoy? detenidos ¿Cómo lo ilegalmente. condenaste hoy? Espera. ¿Qué? Ey, ¿Cómo Por lo favor. condenaste? Independientemente que te No, yo guste o no no te puedo guste creer Maduro. No es independiente. Vos no lo Es un condenaste hoy. criminal. ¿Sabés ¿Cómo por lo qué? condenaste ¿Sabés por qué está siendo criminal? condenado Donald Trump? Porque está siendo acusado y las mayores movilizaciones de la historia en Estados Unidos que se hicieron en el 2025 con la consigna No Kings. Quien se está autopercibiendo como un monarca global y como una suerte de neo-Hitler del siglo XXI es justamente Yo te Donald Trump. aconsejo que hables con venezolanos. ¿Con quién? Con venezolanos. Hay muchísimos venezolanos que opinan habla? muchas ¿Cómo cosas no habla? distintas. No, habla con la mayoría. Hablo con muchos venezolanos. No tiene nada que ver Espera, con... espera, Colo, espera. Ordenemos, pues si no terminamos me dio un gritándonos poco todo. de pie. Yo quiero hacerte justamente una pregunta a eso que quizás tira la pelota para otro lado. Yo concuerdo con que se rompió todo tipo de derecho internacional y valoro un montón de tus análisis. Pero bueno, hay un montón de personas que nos están mirando. Hay un montón de venezolanos que realmente están alegres con todo lo que pasó porque esperaban la salida de Nicolás Maduro. Yo, por supuesto, en ese sentido no voy a poder juzgar los sentimientos de una persona de personas que vivieron ahí y estoy alarmada por el desorden internacional. Pero, ¿cuál era una opción de salida evaluando el derecho internacional de Maduro, del régimen de Maduro, de Venezuela? Que era algo que muchas de las personas que están viendo estaban esperando. Digo, podemos por ahí darles algunas herramientas de que quizás esto no es permitible a nivel internacional, pero había otra salida. Bien, está bien la pregunta. Te voy a poner un ejemplo también histórico, perdón que tengo esta información de historiador. En el año 2003, Estados Unidos, con apoyo del Congreso, cosa que acá no ocurrió, ¿sí?, votó la invasión a un país soberano, que era Irak, ¿no?, para sacar a Saddam Hussein porque supuestamente tenía armas de destrucción masiva. Después ya ellos mismos lo reconocieron, que eso todo era un blef de la CIA para justificar una intervención militar, como hicieron en Irán en 1953, y podemos poner infinidad de ejemplos históricos como el que estamos discutiendo ahora. En ese momento la discusión no era si Saddam Hussein, que había sido aliado de Estados Unidos para pelear contra el régimen iraní, y en ese momento no lo era un bueno o no presidente, como tampoco importa lo que nosotros opinábamos de Gaddafi, como tampoco importa lo que opinábamos de otros presidentes. Lo que hay que rechazar de plano es una agresión imperialista de un país contra otro que no tiene absolutamente nada que ver ni con los derechos humanos, ni con la situación de los venezolanos en el exilio, ni con el sistema institucional, porque el primero que rechaza cualquier sistema de justicia internacional es Estados Unidos, que no reconoce a la Corte Penal Internacional, que, por ejemplo, juzgó por crímenes de lesa humanidad y condenó a Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu estuvo el 31 de diciembre cenando con Trump. Sí, entonces Mar-a-Lago. hay que entrar, hay que pedirle a Rusia, a China o a una fuerza internacional que bombardee Israel para apresar a alguien que sí está jugado
cosa que Nicolás Maduro no. ¿Y cuál sería Porque la las imputaciones alternativa de narcotráfico son un esa es mi invento. pregunta, Pero Leandro. No hay porque ninguna yo, prueba de las a ver, imputaciones de narcotráfico. yo Acabamos de decir entiendo- lo que hizo con Hernández. No, pero entonces- no me estoy refiriendo a eso, porque yo concuerdo con todo tu análisis en este sentido a nivel del derecho internacional. Lo que te digo es, las otras personas, pensemos en lo otro, equilibremos un poquito, ampliemos la mirada. Las otras personas que están esperando un desenlace en Venezuela, porque no publicaron las actas, porque no creen que es un sistema democrático ajustado al derecho, porque creían que la única solución era Nicolás Maduro afuera. ¿Qué otra alternativa tenían? La decisión que hagan los pueblos, como en cualquier caso. Yo te hago una pregunta. Tenemos, no hace 25 años, los últimos 2 años tuvimos en desarrollo uno de los genocidios más graves de toda la historia de todo el siglo XXI, que fue contra el pueblo palestino. ¿Sí? Sí. Se discutió a nivel internacional, te repito, una fuerza de ocupación o un ataque militar que llevara preso a un presidente o a un primer ministro, Benjamín Netanyahu, que tiene una condena de la Corte Penal Internacional. Entonces, te pongo ese ejemplo, pero podemos tomar infinidad de países en todo el mundo que tienen distintos tipos de regímenes y que nadie está discutiendo un ataque internacional de una potencia que, insisto, no tiene nada que ver con la situación interna de su pueblo o los debates que puede haber sobre el tipo de gobierno de régimen. Leandro, muchas gracias por tu visita. Nosotros tomamos contacto con Adrián. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.